señor presidente de la Cámara, señora presidenta de la Comisión, señores diputados. También un saludo a todos los empresarios, representantes de organizaciones empresarias que han concurrido nuevamente a enriquecer este debate de diferentes posturas, de diferentes visiones. Pero sinceramente, pidiendo disculpas por la brevedad que va a tener mi paso hoy por aquí. Estuvimos ayer, estuvimos también la semana pasada, pero la verdad que no podía dejar de acompañar hoy a los funcionarios del Poder Ejecutivo, al señor secretario de Justicia y al señor secretario de Comercio, porque he observado que, con bastante preocupación el curso que ha tomado nuevamente, me atrevo a decir, el debate público acerca de este conjunto, este paquete de leyes que ha presentado el Poder Ejecutivo. Voy a empezar con una breve explicación de lo que desde el punto de vista del Gobierno significan estas leyes para después adentrarme un poco en cuestiones más técnicas, pero quiero explicarlo para que lo entienda todo el mundo, no solo los diputados presentes, que creo que algunos no han entendido la naturaleza de estas leyes, sino también y sobre todo el público en general, que es a quien están dedicadas estas leyes y a quien pretenden ayudar estas leyes. Estas leyes versan sobre lo siguiente. Ustedes saben que en el artículo 42 de la Constitución Nacional hay un mandato que dice que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección. Después dice la salud, seguridad e intereses económicos. Y después dice, con respecto a las autoridades proveerán a la protección de estos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control. ¿A qué creemos nosotros que hemos venido hoy, así como hemos estado trabajando en los últimos meses fuertemente y hemos pasado por la Cámara de Senadores de la Nación? Hemos venido a honrar el artículo 42 de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque la legislación vigente, y no voy a hablar de la letra escrita, sino de lo que pasa en la realidad de todos los argentinos, no ha conseguido el objetivo planteado por la Constitución Nacional. Es imperfecta, es inadecuada, es ineficaz para defender los derechos de los consumidores. Buena parte de esa legislación es heredada de los años 90, otra es más vieja todavía, de forma tal que el Poder Legislativo debe abocarse, tal como ha entendido la Presidenta de la Nación al enviar estas leyes, a conseguir que lo que el artículo 42 dice en texto se convierta en realidad para todos los argentinos. Y podrán decir los representantes del capital concentrado, los representantes de determinados sectores muy favorecidos, podrán decir que esta ley lo que pretende es regular, controlar, poner en cárcel, perseguir a la libre empresa, pero como el objetivo, creo que ser bastante conciso al respecto, es absolutamente el contrario. El objetivo es regular a los capitales concentrados, a los capitales con poder monopólico, a los capitales con capacidad de abuso. ¿Sobre quién? Sobre los consumidores y sobre las pequeñas y medianas empresas, que lo tienen de forma tal que esta es una buena ocasión para quien cree que hay instrumentos más poderosos que los que hemos planteado para defender a consumidores y pequeñas empresas, en lugar de montarse sobre la campaña mediática del diario Clarín y después del diario La Nación para estigmatizar estos proyectos, en lugar de eso podrían haber traído aportes para defender al consumidor y a las pequeñas y medianas empresas. Y por supuesto que se valora, tal como escuché a un interlocutor y también a legisladores, por supuesto que se valora todo lo que vaya en esa dirección. Pero no nos dejemos marcar la cancha por los beneficiados de siempre. No dejemos que esos gritos sordos para muchos de nosotros,
que siempre hablan de que cualquier intento de defender a los consumidores es un ataque a la libre empresa, porque lo han dicho siempre, porque siempre han repetido esa cantinera. No dejemos que ese ruido ensordecedor, potenciado por algunos medios de comunicación, impida que los representantes del pueblo debatan cómo hacemos para lograr que efectivamente, bajo las leyes vigentes, los consumidores en la Argentina estén defendidos precisamente por el único que lo puede defender, el Estado Nacional, no en un exceso de estatismo, de regulación, de sovietismo, de lo que sea, simplemente cumpliendo con aquello que marca la Constitución Nacional. ¿Y por qué lo quiero decir? Y voy a hablar no como ministro, no como miembro del Frente para la Victoria, no como militante, voy a hablar como consumidor. La presidenta el otro día decía que los derechos del consumidor son derechos hasta cierto punto que se han regulado modernamente. ¿Por qué? Porque todos nosotros somos consumidores, pero ese no es el problema, esto ha sido desde tiempos inmemoriales. El problema ha sido la enorme concentración de los capitales a lo largo y a lo ancho del planeta, que le han dado un poder para que eso que llaman mercado muchas veces sea exactamente lo contrario del mercado. Es decir, unos pocos empresarios, unas pocas empresas cartelizadas y agrupadas que fijan condiciones de calidad, de precio y que entonces abusan permanentemente de ese nombre del mercado y de la competencia para establecer el monopolio y el perjuicio de los consumidores y las pequeñas empresas. Eso es un hecho mundial. Por eso, en todos los países, sobre todo los de legislación más avanzada, los consumidores están protegidos. Y en la Argentina todavía no. Y esa es una deuda pendiente. Y esta ley tiene como principal objetivo defender y proteger a los consumidores argentinos. ¿De qué? De los innumerables abusos que sufrimos todos los santos días. Le tengo que explicar a ustedes para qué es esta ley. Si todos sabemos para qué es este grupo de leyes. Ustedes saben que cuando, por ejemplo, uno compra un lavarropa, si viene fallado, puede estar 3 días tratando de comunicarse con el call center. Si efectivamente lo atienden, después probablemente le hablan con una voz que no es del país. No tengo nada contra eso, pero sé que los call centers ahora, por cuestiones de costos, se sitúan internacionalmente en los países de salario más bajo. Así que ni siquiera te atiende un argentino. Entonces vos le explicás dónde vivís, no sabe las calles, no sabe el barrio, qué problema tuviste, no entiende nada de nuestra realidad y después te dice, bueno, pero eso vamos a ver, lo van a llamar y no pasa nada. Y pasan los días y uno sigue con el bien fallado y uno sigue con su, por favor, y uno sigue con su bien fallado, que no se lo han repuesto, que no le han devuelto la plata. ¿Y qué opción le queda con la legislación vigente? ¿Qué opción le queda? Bueno, esperar, llamar a la Secretaría de Comercio y denunciar el abuso. ¿Y qué pasa entonces? La Secretaría de Comercio, si detecta y estudia el abuso, intenta ponerle una multa al proveedor. ¿Por qué ha estafado? ¿Por qué ha estafado al consumidor? Y porque lo tuvo esperando con el call center durante horas y porque después no le solucionó el problema. Lo estafó. ¿Pero qué pasa? La Secretaría de Comercio establece una multa y la empresa consigue un juez que le pone una cautelar o la judicializa y después pasan 4, 5, 6 años y el problema no se solucionó para la gente. Y el problema no se solucionó para la gente. Hay que encontrar una posibilidad para los argentinos de que ante un abuso de esta naturaleza dispongan de instrumentos para que el problema se solucione. De manera justa. De manera justa. Las empresas de los países centrales, ustedes saben, yo comentaba en una radio algo que me impactó porque ocurrió en los Estados Unidos. Yo era chiquito, fui a Estados Unidos, estuve con mi tía que vivía en los Estados Unidos, llamó por teléfono, puso una moneda en el teléfono y el teléfono le tragó la moneda. Hoy los teléfonos ni funcionan a moneda, pero ella tocó el número de reclamo, llamó a la telefónica y al día siguiente, a las 8 de la mañana, le apareció una moneda en el correo con un sobre. Le llegó la moneda que le había tragado el teléfono. Ni le preguntaron, ni le pidieron pruebas. Las empresas toman medidas para perdón, presidenta, no sabía que veníamos a esto. Perdón, ¿el grito ese es de una diputada o es de asesores? Bueno, a ver si se acostumbran a respetar el voto popular que en este momento está representado por el ministro de Economía que eligió la presidenta de la Nación. Y a los asesores les pido más respeto aún. Bien, entonces, ¿qué quiere decir esto? Y para que lo entienda todo el mundo, en los países avanzados, en los países desarrollados, hay instrumentos
para conseguir que las empresas no se abusen de la gente. Lo mismo ocurre con empresas de servicios tan difundidos como la telefonía móvil. Uno hace un reclamo y después cuesta mucho que ese reclamo, ya sea porque el aparato está mal, porque se corta la llamada, que ese reclamo sea efectivo. ¿Por qué? Porque los instrumentos regulatorios y legales que tenemos en este momento son insuficientes. Y eso es el Estado. El Estado es el único que va a cuidar a los consumidores del abuso de las grandes empresas. Es el único. La empresa que mira su rentabilidad, y sobre todo cuando son sectores concentrados, no sometidos a la competencia, con lo cual un estándar de servicio bajo, malo, no hace que la gente se cambie de empresa porque la otra es mejor, sino que todas son igualmente malas. Entonces los consumidores quedan desamparados y sufren este tipo de situaciones permanentemente. ¿Con qué lo venimos a reemplazar? Porque yo he escuchado esas discusiones filosóficas sobre si el Estado, si el mercado, si la competencia. Pero esto es muy concreto, para la gente es muy concreto. ¿Ahora qué va a pasar? ¿Qué pasa en los casos que mencionamos? La persona llama, hace el reclamo en la empresa. Si la empresa no contesta, llama a la Secretaría de Comercio y en ese caso la empresa no puede evadirse más. La conciliación es obligatoria. Tiene que concurrir, sentarse cara a cara con el consumidor adelante de un mediador, que puede ser público o también privado. Entonces se sienta con un mediador, le explica el problema, si el problema es razonable. Entonces llegan a un acuerdo, se firma un acta y la cuestión se soluciona. Este creemos que va a ser el camino que mayoritariamente van a seguir todos los consumidores y todas las empresas, que pondrán más plata para atender los reclamos de la gente, porque la empresa que mira los números prefiere no sustituir un bien fallado que sustituirlo. Por supuesto, no es una cuestión ni de la ética ni de la bondad, es una cuestión de los números. Por eso tiene que aparecer el Estado protegiendo a los más débiles. Y lo mismo con respecto a la concentración que afecta a las pequeñas empresas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ahora llama a la Secretaría de Comercio, se establece una audiencia, a los 10 días tiene que concurrir la empresa, que no les mientan más. Eso es lo que dice este paquete de leyes. Eso es lo que dice, que la empresa tiene que sentarse y tiene que tratar de acordar. Si no puede acordar, si la empresa no desea acordar, entonces interviene la Secretaría de Comercio y decide cómo se va a resolver la situación. Cuando decide cómo va a resolver la situación, dependiendo del monto que esté involucrado, puede resolverse ahí en la Secretaría de Comercio, pero si establece una multa, ya no puede más la empresa, en lugar de pagar la multa, porque ¿qué están pidiendo las empresas cuando rechazan todo esto junto? No pagar más multas, como hacen ahora, como hacen ahora. Entonces, señores diputados, den los instrumentos al Estado, no a este gobierno, al Estado, para que cuando se encuentre un abuso, ese abuso no ocurra más. Ese abuso se persiga y se castigue. Porque no podemos defender, escudados atrás de grandes principios que ni siquiera, y ahora voy a explicar, están atacados por este paquete de leyes, ni siquiera están atacados, pero escudándose en esos principios, lo que en realidad están haciendo es defender esas prerrogativas para abusar sobre los consumidores y las pequeñas empresas. Entonces, simplemente lo que digo es que ahora va a haber otro camino para los consumidores de la Argentina, un crecimiento mayúsculo en nuestra capacidad institucional, un crecimiento mayúsculo en la competencia para las empresas, porque las empresas, si consiguen sus ganancias a expensas de los consumidores, la verdad es que están eligiendo un camino fácil. Lo que tienen que hacer es invertir, mejorar la calidad de los productos y atender los reclamos. Y todo se solucionaría, pero como en la Argentina hoy esto no ocurre, estamos proveyendo una cantidad de instrumentos para que eso empiece a pasar. Si el reclamo es de mayor envergadura, se puede ir a una justicia que hasta ahora es muy lenta. 4, 5, 6 años son tiempos habituales de espera para quien reclama por lo que ha ocurrido en relaciones de consumo. Entonces no podemos permitir que esto siga pasando. Se ha creado, se intenta crear, se propone crear un fuero especial para tratar los problemas que tienen los consumidores. Ese fuero especial va a ser más expeditivo, no es la justicia convencional, digamos, no sé técnicamente, pero no es la justicia que hoy tenemos, que no está preparada para resolver estos reclamos, que a veces son de poca monta, pero que caen dentro de ese sistema que está preparado para tomar causas de otro tipo y de otra envergadura. Entonces estamos creando una justicia específica para que atienda estos problemas. Una vez que se recurre a esa justicia,
que sostenemos que va a tener tiempos más abreviados, el consumidor va a tener su cuestión resuelta. Y por supuesto que hay capacidad de defensa para las empresas. No se está impidiendo la capacidad de defensa. Lo que sí se dice es que si toda multa va a ser apelada y entonces no es efectiva, las multas no existen y el Estado no tiene ningún instrumento para hacer cumplir la ley y para impedir los abusos. Entonces le tenemos que dar esos instrumentos al Estado. Esto pasa, no es que le devolvieron la moneda a mi tía porque son buena gente exclusivamente. La devolvieron porque si saben que si no lo hacen, va a estar un Estado que los va a obligar a responder a las necesidades y a las prestaciones de los servicios tal cual está estipulado. Entonces, simplemente, el camino que están transitando estas leyes es el de dotar de mayor capacidad y eficiencia al Estado para hacer respetar los derechos de la gente y de las pequeñas empresas. Que no engañen más a esto llamándolo leyes de abastecimiento, igual que Venezuela, igual que no sé qué experiencia histórica del año 20. No es eso. Los países más modernos del mundo tienen instrumentos efectivos para hacer cumplir los derechos de los consumidores. Nosotros hoy tenemos instrumentos tan imperfectos que todos los que están en esta sala seguro tienen un ejemplo de haber sido abusado en su relación de consumo con alguna empresa. Creemos los instrumentos para que esto no ocurra más. Tomemos los comentarios como se ha hecho en la Cámara de Senadores con respecto a tal punto, a tal otro, los comentarios específicos para que sean más efectivos. Pero no caigamos más en la mentira. No nos creamos los fantasmas y que tampoco los empresarios creen un fantasma y después se asusten del fantasma que crearon. Eso es lo que está ocurriendo. Porque acá no hay ningún Estado que venga a intervenir, a avasallar, a fijar precios, a determinar rentabilidades. No hay ningún Estado, porque la economía argentina es una economía que estos 11 años han dado bien sobre la base de la libre empresa, de la capacidad privada para invertir, de las buenas rentabilidades. Lo único que queremos es perseguir los abusos. Ese es el único objetivo de estas leyes. Pero si no nos dotamos de instrumentos como Estado para perseguir esos abusos, los abusos van a seguir ocurriendo. Y nada más, ¿qué pasó con esa llamada ley de abastecimiento? Por eso el objetivo es defender a consumidores y pequeñas empresas que hoy en día están desamparados ante un abuso efectivo de los capitales concentrados, de aquellos que tienen más recursos, de aquellos que tienen monopolio en determinados sectores. Y esto no tiene que ocurrir más. Hemos propuesto esta batería de leyes. Ahora bien, hay una de ellas que ha sido muy cuestionada, pero quiero hacer un comentario, porque la verdad es que ya me llama a sorpresa, creo yo que están cayendo en el ridículo, con esta cuestión de esconder el objetivo central de estas leyes, que es defender a los consumidores, atrás de algo que se pretende presentar como un avasallamiento de la libertad de empresa. Pero por favor, había una ley de abastecimiento del año 74, llamada Ley de Abastecimiento del año 74, que está vigente hoy en día, que está vigente. ¿Y qué se ha hecho? Se ha propuesto unas modificaciones en esa ley para, por decirlo así, alivianarla, modernizarla, hacerla aplicable y agilizarla. Entonces, todos esos elementos han sido, y que quede claro, porque tal vez ya la gente está tan confundida con esto, porque nos han puesto el debate, queríamos discutir en la cancha, y nos han llevado el debate abajo del inodoro de un vestuario. Y la han sacado de la cancha. ¿Pero a quién han sacado de la cancha? A los consumidores que estamos pretendiendo defender con estas leyes, a las pequeñas empresas que han venido aquí a decir que se sienten protegidos por estas leyes. Y lo demás, con respecto a la ley de abastecimiento que está vigente, se ha hecho una propuesta de que algunos elementos claramente anacrónicos de esa ley, claramente de otra época de esa ley, desaparezcan. Todas las modificaciones que hemos propuesto eran, por ejemplo, la ley tenía la posibilidad de realizar un congelamiento de los precios, lo eliminamos. Tenía la posibilidad de intervenir temporariamente en explotaciones, establecimientos industriales y comerciales, lo eliminamos. En nuestro proyecto, Tenía la posibilidad de disponer de bienes de producción, comercialización y distribución, una ley vigente y aplicada y aplicable en la Argentina, en el digesto. Bueno, tenía la posibilidad de requerir declaraciones juradas, tenía la posibilidad de restringir o prohibir las exportaciones, tenía la posibilidad de rebajar los derechos de importación y disponer exenciones impositivas. Todas esas posibilidades las eliminamos, porque creímos que no eran correspondientes con la situación actual,
con la forma en la que el Estado está manejando diversas cuestiones. Estas potestades las eliminamos. Eliminamos, que era de la ley del 74, la figura del arresto. Está en la ley y la eliminamos. No nos pareció razonable que en esta reforma dejemos la posibilidad de arrestar desde la Secretaría de Comercio a un empresario. Entonces lo eliminamos. Eliminamos la suspensión en el uso de marcas y patentes. Eliminamos el agravante de prisión hasta 4 años. En cuanto a las facultades para hacer cumplir la ley, eliminamos la figura del allanamiento en horas hábiles, eliminamos la detención preventiva por 48 horas. Todo esto lo eliminamos nosotros, nos vienen a decir a nosotros que queremos hacer una ley para perseguir a los empresarios. Es una ley vieja a la que le sacamos elementos anacrónicos para modernizarla. Eso es lo único, y lo pusimos en estas leyes para defensa del consumidor, porque necesitamos instrumentos, pero la verdad que no le hace falta al Estado poner en la cárcel a algún empresario. Aún se ha abusado, no lo necesita el Estado, no hace falta para poder aplicar las leyes de defensa del consumidor y las pequeñas empresas, pero la verdad es que se necesitan instrumentos como la capacidad de multar, y como dijo la presidenta, que si uno aplica una multa y el empresario no está de acuerdo, primero pague y después proteste. Tiene posibilidad de protestar, de decir que era injusto y de recibir un resarcimiento por aquella multa mal aplicada. Pero no puede ser que cada vez que el Estado quiere proteger, porque no es para el Estado que protegemos a los consumidores, es para defender a los consumidores, porque esto es de las leyes, por supuesto, de la economía, de la sociedad y hasta del reino animal. El grande se come al chico. Entonces, cuando va uno a protestar a una enorme cadena comercial, no le dan pelota. No le dan pelota. ¿Y quién puede defenderlo en esa relación asimétrica? La justicia, el Estado y los instrumentos del Estado. Entonces, hay relaciones asimétricas entre grandes empresas y pequeñas, entre empresas y consumidores. Ahí es donde tiene que venir la regulación estatal, como existe en todos los países, y se cumple en buena parte de ellos, y cuanto más desarrollado, más se cumple, que defienda a los consumidores. ¿Qué problema hay? Eso afecta a la rentabilidad de las empresas, en principio, porque si algo se rompe, hay que reemplazarlo. Si se cobra por el uso de un servicio, tuve un problema yo una vez con un servicio de cable que se cortó y estuve 2 meses sin el cable y no venían a reemplazarme nada y pagué igual. Y tuve que pagar igual, porque no hubo forma de revertirlo. Fue hace bastantes años, pero tuve que pagar igual. Y nadie me devolvió, y nadie me atendió la queja, y cuando conseguí que me tomaran el reclamo no vino, y el técnico no vino, si lo conocemos. Entonces el Estado tiene que aparecer ahí y no generar una sensación de miedo a las empresas, generar seguridad jurídica para todo el mundo, que sepan que si incumplen, va a haber un Estado con capacidad regulatoria que los va a hacer cumplir. Y a partir de eso, por supuesto que van a tener que poner más plata, porque cuando no te atienden el teléfono, te lo van a tener que atender. Cuando no van a la mediación, van a tener que contratar a alguien que vaya. Cuando no pagan una multa, van a tener que pagar una multa. Pero ¿qué creemos, señoras y señores? Que eso es mejor, que eso genera a la larga mayor rentabilidad, porque va a haber más competencia, porque van a poder entrar nuevos jugadores, porque va a haber mejor calidad de servicio, porque Argentina va a ser más competitiva y va a ser más productiva. Esta es la intención de las leyes. No podemos aceptar más que los argentinos, cuando estamos adelante de una discusión de esta importancia, terminemos discutiendo como si esta fuera la época del macartismo, que se persigue a todo el mundo, que quiere decir una cosa, que quiere decir otra. ¿Por qué no discutimos sobre la realidad? ¿Cómo hacemos para defender a los consumidores? ¿Cómo hacemos para defender a las pequeñas empresas? Y este gobierno no tiene ni la vocación, porque recuerdo todavía y resuenan las palabras cuando fue lo de Repsol, no de acá adentro, de los buitres de afuera. Ahora van a querer expropiar todas las empresas petroleras, van a querer expropiar a todo el mundo. Y esto no ha ocurrido, ni va a ocurrir. Si una empresa incumple, sin embargo, tiene que haber un Estado con capacidad regulatoria para defender a los más débiles. Y los más débiles, señoras y señores, son los consumidores y son las pequeñas y medianas empresas. A ellos está dirigida esta ley. Por eso hemos pensado un mecanismo efectivo, eficiente y real para que se cumplan esos derechos que hoy no se cumplen. Y eso es lo que estamos discutiendo aquí. No la libre empresa en abstracto, a veces defendido por capitales concentrados, que lo único que han hecho en su historia es defender privilegios. Y allá ellos, que defiendan sus privilegios, pero no nos hagamos eco de esa discusión como si fuera el contenido
de las leyes que tiene que aprobar el Parlamento y que tiene que poner en vigencia el Estado argentino para que tengamos una mejor sociedad, una sociedad más justa, pero también porque tengamos un sistema empresarial más responsable, un sistema empresarial de mayor calidad, más competitivo y más productivo, donde las inversiones den rentabilidad no porque se estafa a la gente, sino porque se cumple con la gente, porque son mejores nuestros servicios, porque son mejores nuestros productos y entonces sí vamos a estar en condiciones de exportarlos, de colocarlos en el mundo, de invertir más, de crecer más y de entonces de nuevo volver a ser, como fue Argentina en algún momento, la gran potencia industrial del continente. Muchísimas gracias.